Oliver González, economista de profesión. Soy egresado de la Universidad Nacional Santiago Túnez de Mayolo, de la primera promoción de economistas, la primera promoción también de economía. Me dediqué a la docencia a un tiempo determinado, me ayudó bastante, ojo, es muy bueno. Y además de eso, me dediqué en el sector público a ser jefe de OPI, fui alguna vez jefe de OPI. Trabajé como especialista, primero coordinador y especialista de asistencia técnica e inclusión pública en el Ministerio de Economía. Y en el año 2012 hasta 2016 más o menos, aproximadamente sí, julio, agosto, trabajé en un proyecto de modernización del sistema administrativo, del sistema de administración financiera del Estado, el SIAM, ¿ya? Que es un tema pendiente, está en proceso inclusive de la continuidad de ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso conozco varios sistemas a la vez, entonces es una ventaja haber desenvuelto eso. Y en el año 2016 retorné a ver directamente el tema de inversión pública, siempre lo he visto, nunca lo he dejado de ver, pero ya la parte operativa en el Poder Judicial, en un programa que se llama el ACCEDE. Es un programa financiado por el BID, que justo este año ha cerrado, el año pasado cerró su primera etapa, ¿ya? Como especialista en la parte de ejecución, SNI, pero viendo la parte de ejecución, ¿no? Los formatos, ¿no? ¿Se acuerdan los formatos 15, 16, 17, el anexo 25 para hacer las pérdidas económicas? Esos formatos ya no se hacen, ¿ya? Ahora los ha reemplazado otros formatos, ¿no? Y ahora estoy trabajando en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa trabajo en la Oficina de Programación Multinacional de Inversión como especialista, viendo temas de, justo lo que vemos acá, formulación y evaluación de estudios, más que de formulación de estudios, elaboración de metodologías. Ahí me han encargado de elaborar metodologías justo del sector. Y a su vez apoyo la parte de programación multianual y viendo otros temas dentro de obra por impuestos y APPs, ¿no? Estamos metidos en varias cosas a la vez ahí. Bueno, al final es una enseñanza, si bien cierto el trabajo es fuerte, pero se aprende cada vez más, ¿no? Es importante. Como les decía, el InviérteP es algo muy interesante y otro que ustedes están ingresando cuando inicie el InviérteP, ¿ya? El InviérteP nace en el 2016, pero oficialmente entra en funciones el 24 de febrero del 2017. Pero inició, y ustedes saben, el cambio ha sido progresivo y todavía sigue siendo progresivo, hay muchas cosas que se están cambiando todavía. Y durante ese año, hasta octubre de ese año, se emitieron el reglamento primero, que fue en febrero, y obviamente luego primero el tubo sale este año, pero salió primero el decreto legislativo 1252. El texto único ordenado se aprobó el año pasado con el decreto supremo 242-2018. ¿Ya? Es el segundo reglamento del InviérteP. El primer reglamento salió en febrero. En el segundo reglamento hay muchos cambios que se han dado, ¿ya? Hay algunos temas que datan del InviérteP, del SNI, que se han tomado, ¿ya? Uno de ellos es el Comité de Seguimiento de Inversiones. En el InviérteP, le llamo 1.0, no estaba el Comité de Seguimiento, ¿ya? Ahora sí está, ¿ya? La implementación de los comités de seguimiento de inversiones tiene que darse en todas las entidades de inversión. Obviamente, el que lo lidera es el órgano resolutivo o a quien delegue, y además de eso, la OMI actúa como secretario técnico en esos comités de seguimiento de inversión. Entonces, hay varios temas que han ido modificándose, ¿ya? El tipo de inversión de COARs también se ha modificado, ha habido algunos cambios ahí, algunos temas relacionados a los topes a las inversiones, algunos temas relacionados que si pasaba un monto determinado lo hacía perfil, ahora se hace
ficha técnica hasta 407.000 UITs, solo en casos de alta complejidad se hace ficha de baja, solo en alta complejidad se hace estudio por inversión, el resto debe ser ficha técnica. Ya. Entonces, ¿quién debe definir la complejidad? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Quién debe definir si una intervención con gastos de capital tiene que ser proyecto de inversión, IOAR o otro gasto de capital? ¿Quién lo debe definir? Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, no necesariamente eso pienso, no, lo hace el área usuaria. ¿Ya? Entonces, esos temas te lo vamos a ver. La directiva general se promulgó este año el 23 de enero, pero bueno, en el SNIP, en sus presentaciones, indica que fue el 22. En el peruano, exactamente fue el 23 de enero. Obviamente, entró en vigencia al día siguiente. ¿Ya? Ya les indiqué, hay muchos cambios. Vamos a tomarlos, vamos a hablar de manera referenciada a los cambios, pero si hubiera consultas, en algún momento del día, o si no al final del día, podemos visualizar algunos artículos, si ustedes creen conveniente, y lo vamos analizando si hay algunas dudas, ¿no? ¿Ya? Porque en realidad el INVIERTE-P está en proceso de implementación. Y hay algunos artículos y algunos dispositivos complementarios al INVIERTE-P que todavía están en proceso de ser entendidos, de ser asimilados por la gestión pública en general, ¿ya? Entonces, si por ahora no las entendemos, y obviamente yo tampoco la puedo absorber, ténganlo por seguro que en la próxima reunión traemos la solución, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Y si se presentan algunas dudas en la próxima reunión, no tengan problema, yo voy a dejar mi número de celular y mi correo electrónico para cualquier consulta, para saberlo con todo. ¿Ya? Obviamente, en horarios clave, porque a veces en el trabajo me tienen así medio alocado, entonces si no les contesto, termina en cualquier momento del día, yo les voy a llegar, tenganlo por seguro. Siempre ha sido mi estilo. ¿Ya? Otro es, bueno, entramos al ámbito de aplicación del INVIERTE-P y al desarrollo de capacidades. Si con el SNIP, el desarrollo de capacidades, todavía no se ve difundido al 100% del SNIP, imagínense con el INVIERTE-P que es un nuevo sistema con variables. ¿Ya? Ahora, las universidades actuaban como OPI delegada, los que trabajan en universidad, ¿ya? Pero con el INVIERTE-P ya no hay OPI delegado, solamente hay unidad formuladora, nada más, ¿ya? En un momento, justo cuando decidió la etapa progresiva del SNIP al INVIERTE-P, al 1.0, porque digamos así, la primera etapa del INVIERTE-P, un amigo que trabaja en una universidad me llama, me dice: Oliver, hay OMI delegada. A ver, déjame ver, habían pasado 2 días, ¿no? 2 o 3 días que había salido. Déjame revisar, revisamos y no hay OMI. Hay UN, nada más. La OMI es una sola. En el caso de las universidades, la OMI es el minero. Nada más. ¿Ya? En el caso de FESA, hay una OMI y eso está en el mismo ministerio. En el caso de MINAM es lo mismo. En el caso del Poder Judicial, el Poder Judicial actúa como un sector. ¿Ya? El órgano resolutivo es el presidente de la Corte Suprema y tiene varias unidades formuladoras, obviamente, ¿no? En el caso del Ministerio de Justicia ya sabemos cómo se comporta. Ahora, no sé cómo se comporta la Academia de la Magistratura. No sé si está actuando como sector solo o es parte. Es un tema para consultar a los amigos que trabajan ahí, ¿no? Las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras y la DGPMI. La DGPMI conversa técnicamente con OMI, pero eso no inhibe que también lo haga con unidad formuladora y unidad ejecutora. Pero es mejor tener un trato centralizado, ¿ya? Hay algunas unidades formuladoras y unidades ejecutoras que tratan directamente con el MEP, ¿no? Pero es mejor que la OMI los apoye, ¿ya? Es mejor que la OMI los apoye, ¿ya?
Y la DGPMI, ya lo sabemos, es la Dirección General de Promoción Multinacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero a nivel organizativo todavía en el MEP sigue siendo Dirección General de Inversión. Estas son las 4 fases del programa multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Primero, el programa multianual de inversiones, ¿ya? Debería seguirle, mejor dicho, en la ruta felices, programa multianual de inversiones, formulación y evaluación, lo que antes era preinversión en el SNI, ejecución, lo que antes era inversión, y funcionamiento, lo que antes era posinversión, ¿de acuerdo? Pero esto es cuando tú haces la programación multianual de un año determinado, desde el año 2019 al 2020, 21, 22. ¿Ya? Tú puedes programar ideas, proyectos de inversión y OARs. ¿Ya? Estudio de preinversión se programa, lo van pensando y eso en su momento lo vemos. Otro gasto de capital se programa, ¿ya? Lo van pensando y lo vemos luego, ¿ya? Son temas interesantes. Si bien es cierto, el curso es formulación y evaluación de estudios de proyectos de inversión a través de estudios de preinversión y fichas técnicas, pero es clave tener en cuenta los conocimientos relacionados y para que nosotros determinemos bien un estudio de preinversión y luego no tengamos problemas. ¿Por qué estoy haciendo un estudio de preinversión en un proyecto cuando debía haber hecho otro gasto de capital? ¿Por qué he hecho una ficha cuando yo debía haber hecho una ficha técnica cuando yo debía haber hecho un IOR o otro gasto de capital? ¿Ya? Entonces hay intervenciones que son tan mínimas que no necesitas hacer un proyecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces en el programa multianual de inversiones? ¿Ya? En el PMI. Programas, ideas, proyectos y OARs. Si ya está viabilizado el proyecto, ya no tienes por qué formularlo, ¿no es cierto? Simplemente se ejecuta. Pero si está como idea, se programa, se formula, ¿ya? Obviamente luego se ejecuta y entra en operación. Mejor dicho, funciona el proyecto, ¿de acuerdo? Pero hay la otra parte que es la no prevista, que también lo vamos a ver, ¿ya? Así rápidamente. Es el encargo de avanzar, pero si hay alguna duda me lo dice, ¿ya? Si hay alguna duda me lo dice. Si hay alguna casuística que ustedes han visto en su entidad, con todo gusto lo ven, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de la aprobación multianual de inversiones? Que al final son los criterios del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. ¿Cuáles son? Cierre de brechas prioritarias. Entonces, el activo que cierra brechas es un activo estratégico, ¿ya? Así de secas. Y solamente yo hago IOARs sobre activo, intervengo en IOARs sobre activos estratégicos. Nada más. Entonces, si es un activo no estratégico, ¿qué hago? ¿Ya? Vayan pensando, ¿qué hacemos con activos estratégicos? Segundo, coordinación intergubernamental. Esa es clave también. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo debo coordinar municipalidad distrital con provincial, provincial con regional, regional con nacional. Esos espacios son complicados. En la letra es interesante, pero en los hechos es complicado, ¿sabes? Por temas políticos, sociales, divisiones territoriales, intereses obviamente económicos, es normal, como seres racionales, tenemos intereses también económicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hay problemas en este lado. Otro punto que es importante y relevante, si bien es cierto el SNIP apuntaba a que los proyectos de inversión sean sostenibles, pero en la práctica no se ha dado. Seamos claros en esto, ¿no? Se formulaban proyectos de inversión y no tenían sostenibilidad. Obviamente generaba bienestar en la población al momento de la construcción, pero posteriormente no lo hacía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es clave. ¿Sí? Otro, oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria. Yo construyo un reservorio porque ese reservorio va a ser usado en beneficio de los agricultores, en beneficio de los productores agrícolas. Yo no construyo un reservorio simplemente para que esté ahí, ese reservorio. En otras palabras, ya no se use.
o yo construyo un colegio, un puesto de salud, un centro de salud, para que se use y para que se brinda un servicio adecuado. ¿Ya? El InvierteP ha apostado por incorporarse o trabajar el tema del nivel de servicio. Por eso es que se habla acá oportunidad en la entrega del servicio. ¿Ya? Entonces el InvierteP se está metiendo en varios temas interesantes que antes nadie los tomaba. ¿Cuál es el proceso? Lo que yo les indiqué: elaboración y aprobación de las brechas. ¿Ya? 2. Elaboración y publicación de diagnóstico de brechas. 3. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización. Obviamente estos criterios, estos 3 primeros tienen que estar alineados a los criterios sectoriales. Y los sectores, como vivienda, dan los lineamientos o los indicadores de brecha en agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? Desarrollo urbano. En el tema de transitabilidad lo da el Ministerio de Transportes. En el tema de educación, el Minedo. En el tema de salud básica, obviamente para los gobiernos locales. Y el 2.1, la categoría 2, que no es básica, es la de la que da es INSA. ¿Sí? ¿Qué más? Otro sector: agricultura de riego. ¿Qué más? Electrificación, el ingeniero mecánico eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Ya? Entre otros sectores, ¿ya? Entonces ellos dan todas estas pautas y hay que nosotros estar, como gobierno local, tenemos que ser pulpos ahí, porque no solamente vamos a ver un sector, tenemos que ver 6, 7 sectores a la vez, y hay que combinar todos esos criterios en uno solo. Esos indicadores hay que trabajarlos todas en uno solo, ¿ya? Eso lo hace la OMI, obviamente. El cuarto es elaboración de la cartera de inversiones. La elaboración de la cartera de inversiones obviamente se hace con la participación de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras conjuntamente con la OMI. ¿Quién elabora esto? La OMI. ¿En función a qué? A los criterios de priorización. Ahora, nosotros elaboramos nuestros criterios de priorización, que luego al ingresar al banco, al módulo del PMI, el módulo de programación multinacional de inversiones, hace uso, lo prioriza obviamente, y hace uso, nosotros le damos puntaje, ¿de acuerdo? Le damos puntaje para criterios de priorización, y hace uso de los criterios de priorización, y además de un tema muy importante acá, que ya se implementó hace mucho tiempo atrás, pero también lo ha implementado el sistema de presupuesto, sistema de presupuesto público. ¿Cuál es? La prelación de las inversiones. ¿Ya? La prelación de la inversión. ¿Cuál es la prelación? ¿Cuál es el número 1? Número 2, número 3. ¿Ya? Ah, me olvidé algo acá. Ahorita lo vamos a ver eso. Aprobación del PMI. ¿Quién aprueba el PMI? El órgano resolutivo, ¿no? El alcalde, el gobernador regional, el ministro, el presidente de la Corte Suprema, dependiendo, ¿ya? Pero el caso de las universidades es Minedo. Oh. Y se presenta esto a la DGPMI. Y el último es la elaboración y publicación del PMI del Estado. ¿Para qué sirve esta elaboración del PMI del Estado? Para la consistencia. ¿Ya? ¿Cuándo se hace la consistencia? Este mes, principios de septiembre. ¿Quién lo hace? MEF. La DGPMI, en coordinación con DGPP. ¿Qué cosa ajustan? En función al proyecto de presupuesto, porque ahí ya se dan los techos, ¿ya? Entonces obviamente va a tomar en cuenta los proyectos que están con el orden de prelación y criterio de prelación, el número 1, 2, ¿ya? Hacia
hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, hasta los números que tú tengas, ¿no? Número de inversiones que tengas. ¿Y cuál es la otra consistencia? ¿Cuál es la otra consistencia? ¿Cuál es la otra consistencia? La primera consistencia es el proyecto de presupuesto. ¿La otra consistencia cuál es? Son dos consistencias al año. ¿Dónde se ajusta el presupuesto? Con la ley de presupuestos. La ley de presupuesto del sector público del año fiscal correspondiente, ¿no? Entonces, la ley de presupuesto se ajusta cuando se aprueba, obviamente, y se publica a fines de noviembre, en extremos pasa a diciembre, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que ajustarse. Lo ajusta DGPMI en el aplicativo, pero tiene que verificarlo la obra, porque siempre hay por ahí temas que corregir, ¿ya? Entonces, eso tenerlo claro, que lo que yo programo va a tener que ser verificado o contrastado con el presupuesto que dispongo, ¿no? Y durante el año obviamente hay modificaciones presupuestales, ¿no? Que también hay que tener en cuenta para el tema de aprobar o no esa modificación. ¿Cuáles son los indicadores? Dos conceptos claves en los proyectos: calidad y cobertura, ¿ya? Calidad, cuando ya tengo el servicio, lo estoy brindando el servicio de una u otra manera, ¿cierto? Y lo que debo hacer es que tengo problemas en mi capacidad operativa. El servicio se brinda de manera inadecuada, la infraestructura está deteriorada, el equipamiento igual, las capacidades de las personas o del personal que brinda el servicio no es la óptima. Entonces tengo que corregir varios factores productivos dentro de esa unidad productora, por ejemplo, ¿no? Calidad. Y por la de cobertura es cuando no tengo el servicio. No tengo el servicio de agua potable, por ejemplo, o no tengo el servicio de electrificación, ¿no? Sabemos que el coeficiente de electrificación en Ancash es muy alto, y quiere decir hay muy pocas familias que requieren el servicio de agua, no tienen acceso al servicio de electricidad, pero cada vez más esto se acorta, ¿cierto? El coeficiente ahora es alto. Imagino que zonas muy alejadas son las que todavía no tienen acceso de manera adecuada, ¿no? ¿Cómo yo relaciono los proyectos de inversión? La naturaleza de los proyectos de inversión. Hay 4 naturalezas en los proyectos de inversión. ¿Cuáles son? En el DIV había como 10, que luego se fueron agotando. Creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. ¿Sí? De estas 4 naturalezas, ¿cómo las asociamos a estos 2 indicadores? ¿Verdad? ¿Dónde iría creación? Cobertura, excelente. Ampliación. Calidad. Podría ser una combinación de calidad y cobertura, pero pues ahora pusimos a calidad. ¿Por qué? Porque se combina, ya. ¿Qué más? Podría ser calidad y ampliación. Mejoramiento y recuperación irían en calidad. ¿De acuerdo? Pero muchas veces los proyectos apuntan a mejoramiento y ampliación. Proyectos que tú veas que solamente es ampliación, bien raro. ¿Por qué bien raro? Porque el servicio que yo voy a intervenir siempre tiene deficiencias. Entonces tengo que mejorarlo y ampliarlo probablemente, ¿no? La red de agua, de desagüe, qué sé yo. Entonces por ahí puede haber una mistura entre calidad y cobertura a la vez, ¿ya? Solamente en el caso del caso. El diagnóstico de brechas es el análisis que se realiza para determinar la situación. Ahora, este diagnóstico de brechas no tiene que servir ¿para qué? Para nuestro estudio de preinversión. La OMI tiene que hacer un estudio o un diagnóstico de brechas o de infraestructura, de brechas de infraestructura y servicios, ¿de acuerdo? Y esto es como un norte para nosotros, para elaborar nuestras fichas técnicas y nuestros estudios de preinversión. Entonces yo no puedo hacer un estudio de preinversión que esté divorciado de lo que la OMI ha determinado en su diagnóstico. Entonces, por lo tanto, los diagnósticos de la OMI tienen que ser elaborados de manera muy técnica.
y muy realista. Entonces no se trata de copiar los vicios de algún momento del SNIP o no copiar los vicios del planeamiento estratégico, ¿no? En la cual se copian los planes, se copia el plan de desarrollo de Iquitos, lo hacen por acá cerca, ¿no? No, la idea es ser genuinos y hacerlo con la información que se dispone, obviamente, y un diagnóstico lo más adecuado posible, ¿cierto? Se publica en el portal, debe estar publicado, todas las entidades deben publicar en su portal institucional. Los criterios de priorización sectoriales están aprobados, obviamente, todos los criterios están publicados, ¿no? Salvo los criterios de los sectores en la cual no puede mostrar información por restricciones de transparencia, ¿no? Sector defensa, sector interior, y hay otros sectores más que no pueden mostrar información porque obviamente es reservada. La OMI ¿con qué trabaja? Con planeamiento. Igual, esto es sectorial, pero los gobiernos locales hacen lo propio. La OMI debe trabajar con planeamiento. O probablemente es lo mismo. En la misma oficina es planeamiento y presupuesto, y a su vez eres OMI. Entonces tienes que ponerte la chaqueta de los tres a la vez. Un poco complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Cuando hay que restringir presupuesto, esto no va por tema presupuestal, no. La elaboración de la cartera obedece a esta prelación, ¿ya? ¿Cuál es la prelación? Primero, las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. Mejor dicho, aquellas que le falta un poquito nada más por terminar por cerrar, esas, el PMI te va a mostrar de las 1000 que tienes o las 100 que tienes, 20 inversiones que te falta liquidar van a aparecer ahí. Entonces, para que no aparezcan en tu PMI, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cerrarlo, liquidarlo y cerrarlo. Pero el InvierteP ha salido con sus nuevos formatos que tú puedes cerrar inversiones no culminadas, cerrar inversiones no liquidadas. Obviamente se tiene que generar documentación antes de hacer el cierre, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Que no aparezca pues acá. Como quien decir, dígame, ingeniero. ¿Qué pasa porque si una municipalidad, o sea, tiene, como usted dice, unas liquidaciones pendientes, que lo han dejado la gestión anterior, pero no hay documentaciones como para liquidar? ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que ver la manera de cómo liquidarlo. Ahora, para el InvierteP, y eso tendría un problema. Si bien es cierto que el InvierteP te da la opción de liquidarlo, cerrarlo sin liquidación o con liquidación, pero obviamente tiene que haber documentación que certifique que el monto que se ha ejecutado, las características y todo, hacerlo bien, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, la obra está culminada, entregada y Habría que hacer las verificaciones correspondientes. Antes había esa modalidad de que había liquidación por oficio, que decía. Ahora no En la sé práctica vamos a tener que hacer eso, ¿no? En la práctica vamos a tener que hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas inversiones en el sector público no están liquidadas y menos cerradas. Y obviamente ahora se liquida claro, se liquida no solamente obra, se está liquidando todos los componentes de un proyecto, obviamente si cada uno se ejecuta de manera separada. Las inversiones en la fase de ejecución que culminen el año siguiente. Entonces, si nosotros tenemos proyectos que le falta un cachito, un poquitito, y obviamente yo ya terminé de ejecutar, ese saldito que me queda, ya no es necesario ejecutar, va a seguir apareciendo siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrarlo para que no aparezca en la foto, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos, o lo llamaríamos, limpiar la foto, ¿no? Limpiar las inversiones, las que deben aparecer y las que no, simplemente, las que no se van a ejecutar, por ejemplo, no hay voluntad política de ejecutar, o este proyecto se formuló hace como 7 años,
se avanzó en su expediente técnico, pero no se avanzó más. Entonces la voluntad de cerrarla, cierra. Pero hay municipalidades, ejemplo, sobre todo cuando hay cambios de gestiones, ya asumen, ya no quieren liquidar. Inclusive se da el caso, ejemplo, a pesar de que nuestra comunidad tiene acta de recepción, pero simple y llanamente no dan a las empresas que entonces sobre su fondo de retención, a los empresas no quieren pagar su fondo de retención. ¿Cómo lo cierran eso? Aún siguen apareciendo. Se puede hacer tema contractual, ¿no? Sí, ese es su punto, o sea, salen del esquema de invierte, lastimosamente. Pero sí se pueden liquidar, sí se pueden cerrar las inversiones no culminadas. Una inversión no culminada o un proyecto no culminado es, por ejemplo, aquel que ha iniciado su expediente técnico y ya no hay la voluntad política de avanzar con ese proyecto, entonces hay que cerrarlo. ¿No? ¿Se da cuenta? Dígame. Y una vez cerrado, ¿se puede volver a abrir ese proyecto? Depende, habría que analizar. En economía, y los economistas saben, los economistas que están presentes acá saben que no hay respuesta a decirle sí, siempre depende. Habría que analizar qué caso es, en qué estado está la infraestructura, en qué estado está la unidad productora, para poder intervenir o no. ¿Ya? Podría ser inclusive un IOR, ¿no? Una inversión de recuperación, o una inversión de rehabilitación, digo, una inversión de rehabilitación o una optimización, ¿no? O una ampliación marginal, probablemente faltó intervenir un muro de contención o un cerco perimétrico, ¿no? O en otro caso, ampliación marginal, recuperación, una reposición de activo. Entonces, hay que analizar qué hacemos, ¿no? Cerrar el proyecto, probablemente hay muchas opciones. Con el SNIP solamente era terminar hacer un proyecto. Pero había otra opción más que no se aplicaba. Pocas entidades se aplicaban acá. Solamente la UNASAM y la Municipalidad de Yungay, no me recuerdo si me equivoco, hicieron inversiones de reposición bajo el SNIP, sin hacer proyecto. Y estaba permitido. Sino pocas entidades lo hicieron. Obviamente en Lima los ministerios han hecho reposiciones sin hacer uso de proyectos de inversión. El SNIP, en uno de sus artículos, el artículo 3, creo que era el de la DA, creo, que te decía que sí se podía hacer reposiciones, inversión de reposición que no constituya proyectos de inversión. Ya lo decía ahí, lo que no lo usaba. ¿Ah? Inclusive hay muchos especialistas que conozco en el mismo sistema no sabían. Las inversiones de la fase de ejecución que culminen exclusivamente y etcétera, ¿no? Y si es un proyecto, va avanzando, ¿no? Quiere decir, es prioridad 4 si la inversión de ejecución física cuya culminación excede los 3 años. Entonces, 24, 25, 2024, 2025 recién vas a tener que indicar, ¿no? Y así sucesivamente. Y las últimas, las que tienen última prioridad, las que están con videos. Entonces tú dices, yo tengo mi proyecto como idea, ¿no? ¿Cómo hago que aparezca en la foto, arriba? ¿Qué hago? Lo viabilizo primero. ¿Para qué? Para que suba. Subo a las 7. Y si quiero que suba hasta el... Quiero que suba acá. Quiero que esté... en el número 4. En el número 5, ¿qué hago? Le hago el expediente técnico. ¿Ya? Entonces, ya depende la voluntad y los recursos. ¿Ya? Probablemente no tenemos recursos para hacer eso. La presentación del PMI se hace de la OMI al Ministerio de Economía, obviamente, pero quien aprueba es el ministro. ¿Ya? Ministro en el caso del órgano resolutivo, gobernador regional en el caso del gobierno regional y alcalde en el caso de los municipios, ¿no? De las municipalidades. Pero también les he indicado que hay sectores, hay entidades que se comportan como sectores, ¿no? Como dije, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no?
Este de acá, modificación de la cartera. ¿Ya? Nosotros creemos que ya terminó el PMI, ya no voy a incorporar a la programación multianual mi proyecto o mi IOR. Entonces, cuando salió el SNIP no estaba previsto la modificación del PMI. ¿Ya? Paulatinamente se ha ido incorporando este tema, ¿no? Como inversión no prevista. ¿Ya? Entonces, en la directiva de programación multianual, que salió el 8 de abril de 2017, te daba la opción de hacer la programación multianual, la modificación. ¿Ya? Ahora, ¿puedo yo incorporar inversiones durante el año en mi programación multianual? Si yo quiero incorporar al presupuesto, tengo que incorporar el PMI. Salvo que el proyecto sea aprobado con decreto supremo o otra norma de mayor rango, ¿no? Entonces, ahí lo que tengo que hacer, le da, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda le da recursos a un proyecto X, ¿ya? De saneamiento, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo en mi institución? Es incorporarlo también a la cartera de programación para que, como dicen en sistemas, para que conversen ambos sistemas, ¿no? Bueno, es una jerga, ¿ya? Para que conversen, para que los dos sistemas tengan tanto la programación multianual como el presupuesto, el CIAP, te muestra lo mismo, ¿no? Tengan el mismo modo. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo incorporar? Sí puedo incorporar. Durante el año. Obviamente, no les recomiendo hacer incorporaciones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque cierra el año y si es recurso ordinario tienes que devolver. Obviamente, si es cano, no se devuelve, vuelve como saldo de balance, pero si uno está a cargo o quiere mejorar sus índices de ejecución, no es dable que tú hagas modificaciones a partir de julio para adelante. ¿Por qué? Porque valora la foto de la ejecución. Si a ti te miden por porcentajes de ejecución, no vas a exhibir 10, 20%, tendrías que exhibir 50, 60, 70. Si llegas al 100 eres una estrella de ejecución de inversión. ¿A quién le miden eso? A la autoridad, ¿no? Porque siempre va a estar, no, ese alcalde ejecuta 30%, no, ese alcalde devuelve plata. No, si es cano, no devuelve plata, sino que en la cultura. ¿Ya? Entonces, tercero, formación de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual. Natural es un tema muy importante de considerar. ¿Ya? El tema natural. No estaba en el InvierteP, en el SNIP no estaba, ya, lo han incorporado. ¿Ya? El tema de las lagunas, ¿no? El tema de los nevados, tema de infraestructura agrícola natural, ¿no? Entre otros. El otro es la naturaleza, crear, ampliar, mejorar o recuperar. Está ligado a los indicadores de cobertura, ¿cierto? ¿Ya? Y un quinto, contribuyen a cerrar brechas de infraestructura y o servicios públicos. Por eso es que son estratégicos. Solamente yo hago inversiones en activos estratégicos. Los IORs, directamente activos estratégicos. Yo no puedo hacer un IOR sobre esto. Es una inversión. Eso es un gasto de capital, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque no es estratégico. Ahora, ¿quién define si es estratégico o no? ¿Ya? Ahí va la interrogante y lo vamos viendo. Las IOR. ¿Qué son las IOR? Pero antes de decir qué cosas son las IOR, definir qué es estratégico y qué no es estratégico. ¿Ya? Los proyectos de inversión, hay este tipo de registros, ya reforzado, esa es página de comprimir, está un poco para cambiar eso. Los proyectos de inversión, ya hemos dicho, son integrales, ¿ya? Intervienen, son temporales, intervienen en activos estratégicos, pero también intervienen en no estratégicos. Si yo hago una intervención en una unidad productora, voy a intervenir en un activo estratégico, la infraestructura. Probablemente, bueno, a ver, otro activo más. Un equipo, no sé, pues, de cómputo o un centro de cómputo para gestión de información de desastres, ¿ya? Son servidores especializados. Más que eso, un centro de datos, un data center. Todo lo demás podría ser no estratégico,
Si yo intervengo, compra de computadoras para la secretaria, compra de computadoras para el especialista que no necesita ser especializado, esa máquina, todo en realidad podría ser no estratégico y solamente tener dos activos estratégicos, que es la infraestructura y el data center. Todos los activos transversales. Pero el proyecto, como es integral, es toda la UP. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ahí va la distinción. El IOAR solamente activos estratégicos. ¿Quién define los activos estratégicos? Lo define el sector. ¿Ya? Si es un tema de educación, el minero. ¿Ya? Entiendo que debe estar ahorita en proceso de definir ese activo estratégico. ¿Quién define MINSA? El mismo MINSA, ¿no? Digo, en salud MINSA. Pero MINSA sacó una relación de activos biomédicos estratégicos. ¿Ya? No recuerdo si fue este año o el año pasado. El año pasado creo que sí. ¿Ya? Y que hablaba de, uno, activos estratégicos y también de significativos. En los lineamientos de IOARS hace mención a que los activos son estratégicos, ¿no? Porque cierran brechas, número uno. Dos, son estratégicos aún y puedo invertir proyectos de inversión IOAR cuando son significativos. Yo puedo tener un activo estratégico que vale 2.000 soles. Entonces, si el sector dice es estratégico y tú puedes intervenir con IOAR, te dice es significativo, 3 UITs como el caso de salud. Entonces, para abajo, otro gasto de capital. Para arriba, IOAR o proyecto. ¿Ya? Entonces, si es un activo no estratégico, otro gasto de capital. No te hagas problemas. Si el sector no lo ha definido, ¿quién lo define? La unidad formuladora. La unidad formuladora tiene que hacer un informe señalando cuáles son los activos estratégicos. Por ejemplo, el área usuaria o el área de administración puede decirle: yo quiero adquirir estos activos, o estos activos tienen estas dificultades, otro problema, ¿qué hago? Entonces la unidad formuladora te puede decir, puede ser una rehabilitación, puedes hacer una recuperación, podríamos hacer una optimización, o podríamos hacer una ampliación marginal. Entonces, y que define qué hacer ahí es bueno. ¿Ya? Entonces ellos van a hacer la categorización o identificar el tipo de activo estratégico o no estratégico. ¿Esencial o complementario? ¿Ya? Si es esencial, optimización o ampliación marginal tipo 1, que ahorita lo vamos a ver rápido. Entonces, la definición es clave, ¿ya? Otro gasto de capital, activos no estratégicos o activos no significativos. Claro, no vas a hacer un IOAR para comprar, no sé, pues un perforador que vale 500 soles. Su función es administrativa o su función es parte del core del negocio. No, su función administrativa. Si no es ese grapador o perforador que vale 500 soles, puedes comprar perforadores pequeños que valen 50 o 60 soles, ¿no? Ahora, el no estratégico no tiene nada que ver con el monto. Puede ser, no sé, pues 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 3 millones, 4 millones, 5 millones. ¿Vale? La norma no te restringe. Pero obviamente tiene que estar bien detallado en tu informe de unidad formuladora, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo como área de abastecimientos voy a requerir, o área de presupuesto para hacer las modificaciones presupuestarias, ese informe de unidad formuladora que me certifique que es otro gasto de capital. Y recién con eso hago los trámites correspondientes para hacer la adquisición. ¿Ahí interviene el INVIERTP? No. Salvo por la unidad formuladora que da el informe. El resto es SIAP, es contrataciones, es presupuesto, es tesorería, todos los demás sistemas están metidos, menos el INVIERTP. ¿Ya? Entonces, la pregunta:
¿Qué hago yo después de cerrar mi proyecto? ¿Puedo intervenir? Sí. Puede ser con otros gastos de capital, puede ser con IOA o como proyecto de inversión, si amerita hacer proyecto de inversión, haciendo el análisis correcto. Por eso digo, la respuesta, cuando ustedes le dicen, ¿qué hacemos? Y usted al alcalde dice, es esta. Piénselo bien. Pueden equivocarse. Entonces, mejor, vamos a analizarlo, señor alcalde, y le doy la solución. Nos sentamos con las áreas correspondientes y dividimos. Eso es mejor. Eso es mejor que decirle ya, que al final de un tiempo vas a tener que cambiar de opinión. Es mejor pensar. ¿Ya? Les comento porque algunas ya me ha pasado. A veces es mejor serenarse, tranquilizarse, definirlo primero. ¿Ya? No por correr se hacen mejor las cosas, ¿no? Como dicen, si queremos avanzar rápido, hay que ir lento. ¿Sí? Es una frase, no parece muy complicada, pero tiene algo de filosofía. Inversión de optimización. Solamente hay un tipo de inversión de optimización. ¿Ya? Solo un tipo. Mejor uso y aprovechamiento de los factores, satisfacer un cambio menor de la magnitud y mejorar la eficiencia. Tú puedes hacer, es como hacer un proyecto pequeño. Tu unidad productora es como 100 y tú tienes que tener una parte pequeñita. No necesitas hacer el proyecto de inversión. ¿Hasta qué porcentaje del valor de la unidad productora? La norma no te dice porcentajes, pero el aplicativo sí, es por ciento. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedes hacer? Modificaciones, obviamente mínimas, en infraestructura, acondicionamientos, en equipamiento. En otras palabras, puedes escoger todos los factores productivos, no hay restricciones. Pero obviamente, mirando siempre el activo estratégico. ¿Ya? Por eso es que la inversión de optimización colisiona con la definición del proyecto de inversión. Ampliación marginal. También hay que chequear bien esto porque al final podemos estar formulando proyectos de inversión pequeños cuando simplemente deberíamos haber hecho ampliación marginal. El primero, ampliación marginal del servicio. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, construir un aula. La pregunta, sigo tomando la pregunta que hizo el ingeniero, ¿ya? Se cerró el proyecto, ¿ya? Es un proyecto de construcción de un, pongamos, mejoramiento y ampliación de un centro educativo, de institución educativa, ¿ya? En el proyecto se visualizó 200, pongamos 300 alumnos, ¿ya? Esto es minimal. Mejor dicho, me falta 300. Pero tengo la necesidad de implementar más aulas, porque mi proyecto es exitoso y es como un imán. Los alumnos que en algún momento yo había previsto está viendo más de lo que había previsto en mi estudio de mercado. Pongamos, ¿ya? Porque no necesariamente se hacía, es pura ficción, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tengo que hacer aulas. ¿Qué hago? ¿Otro proyecto más? A un IOR, ¿pero qué IOR de qué? De servicio. ¿Por qué? Hay una explicación por qué. Porque el sector educación tiene una ficha técnica estandarizada aprobada para proyectos de educación básica regular. ¿Sí? Entonces, el solo hecho que sea estandarizado te permite a ti, como municipalidad, gobierno regional, es hacer una ampliación marginal del servicio. ¿Sí? Entonces tú harías una ficha técnica de ampliación de 2 aulas, obviamente, y no solamente el aula, la infraestructura, también el equipamiento necesario. Mejor dicho, mi frontera de producción es 300 y voy a incrementar 60 más, el 20%. ¿Ya? Entonces, esa es una opción en el caso que se cierra el proyecto y tengo que hacer algo más. ¿Está bien? Esta modalidad antes estaba, o este tipo antes estaba era parte de la optimización.
ya es la retirada. Ahora está en ampliación marginal. La otra es de edificación. Todo aquello que es complementario. Por ejemplo, el cerco perimétrico, que es el más común que se trata, y el otro caso es el de los muros de contención, entre otros, ¿ya? Entre otros, que pueden ser, no son parte del core del negocio, no son parte del centro del negocio. En el caso de educación, el cerco perimétrico no es parte del core. Obviamente que ayuda a la seguridad de los niños y de los activos, etcétera, del servicio, pero no es el core, ¿no? Con o sin muro igual sigo trabajando. En algunos casos, el cerco perimétrico es core del negocio. Bueno, sin cerco se escapa. ¿Dónde? Claro, si yo no hago un cerco perimétrico, los que están ahí se escapan. ¿Cómo se llama? Las cárceles. El cerco perimétrico es vital. Y todavía son esas concertinas que le llaman, ¿no? Especiales, ¿no? Son altamente, con bastante, ¿cómo se llama? Inclusive con cables, son circulinas, concertinas con datos y todo lo demás, internet. No solamente es para protección, sino también tiene otras cosas. Tercero, adquisición anticipada de terrenos. Una dificultad en el SNI, probablemente hasta ahora en inversiones, en el InvierTP, están colocando la compra de terrenos. Ya no es necesario. Eso se hace con IOAR, con compra de terrenos. Es un IOAR, compra de terrenos, elaboras tu formato 7A o 7C. 7C. Lo que antes era el formato 2 de la directiva 2, que es la directiva de formulación, ¿no? Ahora no hay directiva de formulación, no hay directiva general. ¿Ya? Entonces, antes de construir o hacer una posta de salud, ¿no? O antes de reubicar un puesto o un servicio o una productora, yo tengo que verificar el saneamiento físico legal de un terreno. Y si yo no dispongo de terrenos para hacerlo, tengo que comprarlos. Entonces, ¿cómo debo comprar? Primero, tengo que comprar el terreno. O apruebo el proyecto y luego compro el terreno. Con el ENDE, ¿qué problemas había? Simplemente se encarecían o hacían un contrato de intención de compra-venta y no te lo vendían. Siempre se da problemas, ¿no? San Marcos, todas las municipalidades tienen problemas con eso. Para eso ha nacido esto. Pero hay una opinión técnica del MEF que lo colgaron hace un tiempo atrás, ya no está. Luego una pregunta o una consulta de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el ATE, sobre el tema del terreno. Y la consulta era: yo puedo comprar terrenos de manera anticipada, considerando, ya hay un considerando ahí, que todavía no he definido apropiadamente mi trazo. Bueno, de otra manera, ¿por dónde debe circular el tren? ¿Y cuál va a ser mi ámbito, no, para comprar el terreno, no? Entonces, el MEF le dice: hay que tener cuidado con la compra de terrenos anticipada, porque el Estado no es inmobiliario. Entonces, debemos tener la certeza de que ese proyecto se va a realizar ahí, porque si no se va a realizar ahí, ¿para qué compras el terreno? Entonces, medio complejo, ¿no? Si todavía no tengo el proyecto y te dice compra el terreno, entonces, pero debe haber una certeza, ¿no? Entiendo estudios básicos de ingeniería o estudios de ingeniería preliminares que te indique que va a ser ahí, se va a hacer propiedad, y luego harás tu ficha y todo, ¿cierto? Entonces este tema es importante tener en cuenta. El cuarto es no menos importante, ¿ya? Y seguro lo han visto, los ingenieros lo han visto, probablemente más que los economistas, ¿ya? Porque son los que construyen, ¿no? Ampliación marginal de liberación de interferencias. Aquí llamamos liberación de interferencias los que son ingenieros. A ver, ustedes lo pueden entender mejor que yo.
Cuando estoy construyendo o he previsto construir una obra, por ejemplo una carretera, unas pistas y veredas, y están instalados el agua y desagüe y todo lo demás, ¿qué hago? Tengo que reubicar, en unos casos tengo que reubicar el servicio de agua y desagüe, saneamiento, el servicio de electricidad, el tema de la fibra óptica, entre otros, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha pasado en el último corte que hubo en Lima por el tema del tren eléctrico, ¿no? Hubo 3 días. ¿Por qué? Porque tenía que desviar los servicios de agua y desagüe. Ya los han hecho. Lo hicieron creo que en un corto tiempo. Entonces, ¿eso con qué se debería hacer? Con IVA. No necesita hacer un proyecto para hacer toda esa infraestructura. Entonces, eso debería ser rápido. Entonces, el InvierteP nos da herramientas, instrumentos y metodologías para trabajar más rápido. El tema es que nosotros, muchos que hemos trabajado en el SNIP, estamos todavía con el chip del SNIP, ¿no? Hasta ahora, algunos no se les quita. Bueno, yo estaré pues al 99% ya, y me queda por ahí uno, siempre fastidia ese 1%. La inversión de rehabilitación también es temporal, cierra brechas, está enfocado a activos estratégicos, obviamente. No solamente es para infraestructura, sino también para equipamiento mayor, que en otras entidades le llaman infraestructura móvil.